Así que, nada que hacer. Ya. Entonces, vamos con la parte 3 y con esto, si es que alcanzamos a terminar completa esta parte 3 terminamos con la aerodinámica, no es más que. ¿Ya? Así que para la siguiente, mi idea es que revisemos las preguntas del cuestionario, porque así nos sirve de repaso como para que veamos si que todas las materias quedaron bien afinadas. Y ahí vamos sacando dudas que hayan quedado en el camino. Y así pasaríamos al siguiente módulo, que es motores y sistemas de vuelo. Ah, bueno. Bueno, entonces, recordamos esto, ¿cierto? Los ejes de esta diapositiva un pequeño repaso por lo que viene, que en el fondo, ¿se acuerdan que vimos estabilidad en la diapositiva? Sí, Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a continuar y terminar la parte de estabilidad y continuar con lo que la última parte que nos queda. Entonces, los ejes de rotación del avión se estudian para que como piloto usted sepa cómo controlar el avión y cómo esta estabilidad, que fue la que vimos anteriormente, con la estabilidad dinámica y con la estabilidad estática, cómo yo controlo esta estabilidad. Cómo yo hago para que esta estabilidad se mantenga sostenible en el tiempo y sea segura para mí. Y entonces hay que entender que el avión gira en torno a en tres ejes tridimensionales, donde el eje vertical, el que cruza desde arriba hacia abajo el avión, es el eje vertical, pero es el eje de guiñada, y este se controla con la parte trasera, en la parte que está aquí. A ver, no funciona el lápiz. A ver. Ahí sí, perdón. Esta parte de acá del avión, ¿cierto? Entonces, la sí. guiñada la controlamos con esta superficie que está aquí. Y esa va con los pedales, ¿cierto? Entonces, el movimiento que haga el avión así, ese se Sí, llama lo controlas con las guiñada. pedales. Correcto. Es el que uno ocupa cuando va llegando a la pista de aterrizaje y cuadra el avión. Exacto, Además de la caña, para levantar la nariz o bajarla. exacto. Pero lo que deberíamos acostumbrarnos es que los pedales se utilizan principalmente para mantener la bola centrada. ¿Ya? Si es que se le arranca el avión de un lado al otro, deberíamos corregirlo con pequeños cambios en el alabeo. Claro. ¿Ya? Perfecto. El otro eje que tenemos en el avión es el del alabeo, donde tenemos una inclinación a lo largo del eje longitudinal. El eje longitudinal, por definición, es desde la punta de la hélice hasta el final del avión, hasta la cola, donde produce un movimiento para allá o para acá. Y eso se controla con estas pequeñas partes que están aquí en los bordes de las alas, en los bordes traseros de las alas, que se llaman alerones. ¿Ya? Y por último, el cabeceo. El cabeceo es controlado por el timón de profundidad que se ubica acá atrás. Lo voy a cambiar el color para que se vea mejor. Ahí. Ese de acá es el que controla el cabeceo o la estabilidad lateral. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, podemos pasar a la siguiente imagen. Vamos a borrar todo. Perfecto. El timón de profundidad, Ujú. que son los que están en la cola, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se llaman esas aletas chicas? las que están acá atrás, ¿Sí? esas que están acá atrás se llaman, ya, toda la parte de la cola, voy a buscar una nueva imagen, la misma imagen. Esta parte que está acá, ¿cierto? Es el estabilizador horizontal, ¿ya? Y hay una parte que ¿Ya? es fija, que se llama estabilizador horizontal, y hay una parte movible, que se llama timón de profundidad. Pero el timón de profundidad, Perfecto. si yo hago una imagen, vamos a tratar de hacer una imagen así, este es el timón de estabilizador horizontal, ¿cierto? Y supongamos de que este es el timón de profundidad, donde es abisagrada acá, tiene una bisagra que le permite a esta parte subir Subir o o bajar. bajar. Ya, y adicionalmente tiene, la vamos a ver en una imagen siguiente, tiene otra porción donde también es abisagrada.
Y esa es Ya. la que controla el trim. Es controlada por el trim. Esa es la que controla. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, aquí. Bien. El trim es el que te libera la caña para que no estés haciendo ñeque. El trim es el que nivela la caña. Claro, el trim es el que te ayuda a compensar el avión con la actitud alrededor del eje de lateral. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, el centro aerodinámico, ya lo habíamos estudiado su definición, y el centro de gravedad también. Entonces, para hacer un repaso, el centro de aerodinámico es el punto sobre la cuerda alar donde efectivamente ocurren todas las variaciones de sustentación. ¿Ya? Como las variaciones de sustentación van cambiando a medida que nosotros modificamos el perfil alar de las alas, este punto imaginario se va desplazando a lo largo del avión. Principalmente ocurre al 25% desde el borde de ataque hacia atrás, desde el borde de ataque hasta el borde de fuga. Ahí es donde concurre la sustentación. Debería, para coincidir. Aquí en esta imagen, y por cierto, el centro de gravedad es cuando yo tomo todo el peso del avión y es donde ahí queda colgado en equilibrio el avión. Entonces, la idea es que el peso y la sustentación, como están descritos aquí, el peso y la sustentación, más o menos estén en el mismo punto. Así podemos conseguir una estabilidad neutra. En cambio, si es que el peso queda más adelante y la sustentación más atrás, el avión tiende a picar, se tiende a ir hacia adelante, ¿cierto? En cambio, si el peso queda atrás, o la sustentación adelante, produce una cierta inestabilidad. Y es donde... Eso, discúlpame, Sí, eso es por lo que hablamos el otro día, que por los refuerzos que tiene que haber, le meten más peso, más material, digamos, en la construcción del avión. exacto, sí. Sí, y precisamente le ponen allí para que en ese punto se mantenga estable. Porque podrían decir, reforcemos todo el perfil alar. Sí, pero ese te va a implicar más peso. Y lo otro es que si logran concentrar todo el peso en ese mismo punto, que a lo mejor pudo haber sido 30, pero si el centro de gravedad, el centro aerodinámico confabula en ese mismo punto, el avión va a conservar una estabilidad. Ahí llegó Roberto. Ya. Vamos a esperar a Roberto. Ahí viene Roberto. Hola, Roberto. Hola, compadre, aquí llegando recién, weón. Recién empezamos, estamos chachareando un poco con Gastón. Hola, Roberto. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien. Puta, disculpa, compadre, me Todo vengo bien, recién todo bien. llegando. Como día lunes, weón. Día lunes complica la weá. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mira, habíamos empezado hace poquito. Vamos a regresar en esta diapositiva. Esta es la primera, el eje de ¿Ya? rotación. ¿Ya? Perfecto. Es un repaso de lo que habíamos visto ahora. La había considerado por si es que tú te unías hoy y desde aquí podríamos comenzar si es que sea tan necesario lo que habíamos visto en la clase anterior. Obviamente esa después la tenemos que repasar porque que esté pendiente. ¿Ya? Entonces, lo que Ya. quiere decir es que el avión hay que dividirlo espacialmente para que tú sepas cómo controlar el avión y cómo se comporta en su estabilidad. Recordemos que el avión tiene que ser estable para que tú puedas maniobrarlo. Si es inestable, es Correcto. como andar con una bicicleta con la rueda loca, o en una camioneta con la dirección suelta, o en una carreta con un par de tuercas menos en la rueda, o en una bicicleta sin los rayos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros necesitamos es que en todo vehículo que nos movamos exista cierta estabilidad para que nosotros nos entregue seguridad y nos entregue dominio al conducir. Correcto. Entonces, para que entendamos, el avión lo dividimos en tres ejes. Uno, el eje vertical. El eje vertical, como bien dice, va desde arriba a abajo al avión, como aparece acá, en la imagen que está aquí, ¿cierto? Donde lo cruza imaginariamente, no es que tenga una aguja alrededor,
Sí, no, sí, el eje vertical, el eje horizontal. El Lateral. eje vertical, el eje longitudinal y el eje lateral. El eje vertical es controlado por la parte posterior, con el timón de dirección. Y el Con el timón de timón de cola. dirección, con la cola. Ya, Con la parte perfecto, que dan los vertical de la pedales. cola. Y esto es controlado con los pedales. Con los pedales, sí, correcto. ¿Ya? Ya. Entonces, el eje de álave o de inclinación es el eje longitudinal, el que cruza de acá hasta donde termina el avión atrás, y es controlado por los alerones, y están ubicados en los bordes de las alas, en los extremos de las alas, en la parte trasera, y es controlado con la caña. Movimiento izquierdo, se mueve al izquierdo, ¿cierto? Correcto. Y el eje del cabeceo, el eje lateral, es controlado por el timón de Timón de profundidad, que profundidad. se ubica en la cola, pero en la parte horizontal. Esa porción que está aquí. Sí, correcto. Esa, con el timón hacia adelante o hacia atrás. Correcto. Muy bien, Roberto. Pero eso no, tiene, no se llama timón, ¿o no? Tiene otro nombre. Puede ser rueda de control, bastón de mando, caña. Hay muchos utilizan su propio vocabulario para decirlo. Que significa lo mismo en realidad. ¿Ya? Ya, ok. Rueda de control, bastón de mando, caña, stick, joystick. Ahí, para recordarse cómo les sea más cómodo a usted. Pero Finalmente, en la prueba te hacen una pregunta, ¿cómo sale, no? una dice rueda de mando y la otra con bastón de mando. Ya, pues no está la palabra timón, entonces. O sea, es que la caña, lo que tú mueves, se llama bastón. Pero Ya, la ok. parte timón se llama timón. Sí, timón de profundidad y timón de dirección. Ok. ¿Mm? Y ahí con eso le da la estabilidad a la aeronave. O sea, es con qué controlas tú cada uno de los ejes. Por eso, pero ahí queda esos ejes que tú recién lo tenías en la diapositiva, eso es lo que hay que guiar controladito para que no, Exacto, sí. para que haya nivelado a los pies que indique a cuántos pies vamos a volar. Exacto, sí. Ya. Ya, y ¿se acuerdan de la primera clase? Ya vimos estas definiciones. El centro aerodinámico es el punto sobre la cuerda alar, que la cuerda es la línea imaginaria que va desde la borde de ataque al borde de fuga, donde efectivamente ocurren todas las variaciones de sustentación, y se ubica aproximadamente en los 25% de la cuerda desde el borde de ataque. ¿Ya? Entonces, aquí la imagen que sale acá, lo que busca precisamente es que la sustentación se va moviendo, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros conseguimos esto, que la sustentación y el peso se mantengan más o menos en el mismo lugar, conseguiríamos una estabilidad neutra. ¿Ya? ¿Qué significa la estabilidad neutra? Es que si yo muevo el avión, lo tengo así, y lo corro para acá, el avión se queda ahí. Si lo corro para acá, se queda aquí. Si lo corro para acá, el avión se queda acá. ¿Ya? En la sustentación, en el caso 2, la sustentación queda un poquito hacia atrás. Queda un poquito desplazada con respecto al centro de gravedad, o el centro donde concurren todos los pesos. Entonces, el avión es estable, pero tiende a picar, o sea, a levantarse. A levantar la nariz. Lo cual puede ser muy fácil, muy conveniente a la hora de despegar, porque no van a tener que hacer mucha fuerza hacia atrás para que el avión despegue. El inconveniente va a ser cuando quieran aterrizar y necesitar hacer la caña hacia adelante. Ahí les va a costar un poco. ¿Ya? Y el tercer caso que puede ocurrir, donde ya esto sigue inestable y no es recomendable, es donde la sustentación se vaya mucho hacia adelante con respecto al peso y el avión tiende a encabritarse. O sea que cuando usted le diga, levántate, él no va a ser capaz de levantarse. El timón de profundidad no va a tener la suficiente fuerza para poder compensar esta sustentación. ¿Y eso por qué se produce? ¿Por la carga? Por cómo tú acomodas la carga del avión. Correcto. ¿Ya? El sistema de cómo ordenamos la carga, peso aquí, peso allá, eso va en otro capítulo que se llama peso y balance.
¿Ya? Ahí vamos a definir hasta dónde puedo cargar, con cuánto kilos lo puedo cargar, con cuánto puedo salir, qué maniobras puedo realizar con el peso que llevo. ¿Ya? Eso lo vemos es el séptimo módulo Y que eso, tenemos que revisar. discúlpame, Eduardo, y eso sale en cada manual de cada aeronave, ¿no? Sí, ese sale en cada manual de cada aeronave. Ya, ok, Recuerden ok. que cada avión que van a volar tiene su propio manual de vuelo. Pueden que vuelen un mismo Cessna 150, pero hay 16 modelos distintos y cada uno es distinto. Y cada manual, a pesar de que sean del mismo año, por ejemplo, el que tiene el club es el modelo Kilo, de 150 kilos, 150K. Pero ya todos los que fueron producidos y salidos de fábrica con el mismo manual, ya no tienen el mismo manual. Cada uno va sufriendo distinto. Porque, por ejemplo, les cambiaron las radios, ya le tuvieron que sacar ese radio y le pusieron una radio nueva. Y ya el peso no quedó igual. Entonces Van va con mejorando. otra gráfica. O Van por ejemplo, mejorando supuestamente. ¿perdón? Los van mejorando supuestamente y van cambiando la tecnología. Exacto, o lo pintaron, por ejemplo, o le cambiaron los neumáticos. A lo mejor el neumático que tenía era muy pequeño para la condición en la que uno iba a volar, necesitan uno más grande. O le cambiaron los estanques, etcétera. Entonces, todos esos cambios van a hacer que su manual sea modificado. Pues cada vez que vayan a volar, tienen que revisar el manual de operaciones de vuelo. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, como ya tenemos claridad con esto, pasamos a la siguiente diapo. Y la siguiente diapo es esta. Entonces, el centro de presiones es el punto sobre la cuerda del ala donde la sustentación distribuida en el ala resulta efectivamente concentrada. ¿Ya? Entonces, cuando yo sumo la sustentación con la fuerza que yo aplico, ese es el punto que se llama centro de presiones. Y esa es la resultante de todas las fuerzas que afectan el ala. Esta se desplaza hacia adelante a medida que aumenta el ángulo de ataque. ¿Ya? Entonces, si yo aumento el ángulo de ataque, lo que sucede es que me aumenta la sustentación. ¿Ya? ¿Se salió la pantalla o no? Sí. Sí, Oh, terminamos. listo. ¿Entendieron? ¿Por qué se salió? A ver. No sé qué pasó. ¿Pero no ve ninguna pantalla? Dice aerodinámica y principios de vuelo. Principios de vuelo. Parte 3. La primera diapo. ¿Ahí sí? Esa es la primera diapo. Ah, espérenme.